Verso 10, que fue les comenté yo la semana pasada que iba a omitir uno de ellos, que era el de discernimiento de espíritus, y que solamente iba a tocar profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Milagros ya lo habíamos visto, porque estos tres que acabo de mencionar van muy ligados uno del otro. Y quise dejar para un tema en particular el discernimiento de espíritus, que es el que vamos a ver hoy. ¿Qué les parece si me acompañan ahí en su lugar haciendo una oración? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado tan hermoso. Y Padre, ahora que vamos a entrar a tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y comprensión, porque, Señor, sin tu Espíritu nosotros no podemos entender. Guíanos, dame palabras de nuevo, dame de tu unción, como la que tú me has dado, y ayúdame a poder hablar tu palabra como debo hacerlo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bien. Dice el verso 10 del capítulo 12 de 1 de Corintios. Lo voy a leer todo. Dice: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bien. Lo que no es el discernimiento de espíritus, no es un pensamiento prejuicioso que se tiene de una persona. O sea, no es el que yo me imagino o hago un juicio anticipado de alguien. No es un espíritu de crítica, ¿verdad? Ay, no, a mí es que yo veo, o por crítica, no. No es un don dado, como ya lo vimos, con el propósito de saber lo que hay dentro de la persona. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es entonces el discernimiento de espíritus? Bueno, el discernimiento de espíritus, este don es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Entonces, la palabra discernimiento o discernir, ¿verdad?, del griego diacrino, significa o se traduce separar, apartar, distinguir, descomponer algo en todos sus elementos con el fin de analizar. Entonces, esto habla de la revelación que se tiene acerca de asuntos de un orden netamente espiritual. Ahora, la Biblia nos llama a todos los verdaderos creyentes, ¿verdad? A todos. Nos dice que tenemos la capacidad de discernir. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra, ¿verdad? Ahora, si ustedes me acompañan a 1 de Juan, capítulo 4, versos 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, escribe el apóstol Juan y dice: amados, no crean a todo espíritu, sino disciernan entre los espíritus para saber si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido,
porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, aquí el apóstol Juan escribe a los cristianos y les dice: hermanos, no crean. Cuando habla de espíritu, no está hablando de un fantasma, está hablando de personas, ¿verdad? Es una manera en la que escribe Juan para referirse a una persona. Incluso en sus versiones diferentes, yo creo que lo tienen de una manera más clara, espero que sí. Pero lo que Juan está diciendo es que cada creyente, o sea, todo creyente, todo, tiene la obligación tanto de discernir como también la capacidad. O sea, Dios no ha seleccionado a algunos para decir estos sí disciernen, estos no, todos debemos de hacerlo, todos tenemos la capacidad de discernir. O sea, aquí está hablando Juan acerca de los gnósticos. Había un grupo llamado los gnósticos que ellos decían que Jesús no había venido en carne, porque la carne para ellos era algo malo, era algo pecador. Decían, la carne, o sea, tu cuerpo, tus miembros, están sujetos a lo malo, tienden a lo malo. Entonces Cristo no pudo haber venido en un cuerpo así. Eso es una herejía, porque están negando la encarnación de Dios. Están negando una de las doctrinas de la iglesia, que es que Cristo se hizo hombre. Era todo Dios, todo hombre. Pero Él sufrió el cansancio, claro. Cuando llegó con la samaritana, dice que Él estaba muy cansado y le pidió de beber. ¿Por qué le pidió de beber? Porque tenía sed. Cuando sus discípulos se fueron, dice, fueron a buscar algo de comer. Obviamente Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, pero Él se cansaba. Cuando fue con los discípulos a ver a Lázaro, dice que Él lloró. Hay una cantidad grande en la Biblia que nos habla acerca de su humanidad. Pero estos hombres lo que decían era que Él no había venido como hombre. Era una completa herejía. Por eso Juan está hablando aquí y le dice, hermanos, por favor, disciernan. Y usa la misma palabra que usa Pablo, disciernan. O sea, sean capaces de poder distinguir y darse cuenta que hay muchos profetas que han salido por el mundo. ¿Y cómo podemos saber que son de Dios? Bueno, aquí lo dice el verso 2. Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que habla de Cristo como un hombre que se vistió de humanidad, bueno, es de Dios. Pero no crean, todo aquel que no confiesa que Jesucristo, dice el verso 3, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, era importante y es importante ver que todo creyente tiene un llamado de Dios para discernir. Ahora, ¿cómo podemos adquirir nosotros esa comprensión del discernimiento? A través de la palabra, ¿verdad? A través de la palabra. Una de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a los que le escuchaban y a sus discípulos, que son cosas que yo llamaría de sentido común. Creo que muchas de las veces no se necesita tanto discernimiento, sino sentido común. Si yo estoy viendo que una persona me está diciendo algo que la Biblia no enseña, entonces no necesito yo así como que discernir tanto. Simple y llanamente tengo que usar mi sentido común para decir, este hombre me está queriendo tomar el pelo. Mateo 7:15, el Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dijo, por sus frutos los conocerán. Pregunta, ¿se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Obviamente que esta pregunta en sí misma lleva una respuesta que es no. Así, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos.
No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. Y ya después el Señor dijo algo muy cierto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él entonces les declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, es importante, hermanos, ver que hay cosas que son muy obvias, o sea, saltan a la luz. Pero aquí no estamos hablando de eso. Este don del que voy a hablar hoy, o que estoy hablando, es un don, es algo que Dios le ha dado a la persona de manera sobrenatural, para poder distinguir. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos que la Biblia nos da precisamente de este don de discernimiento. Antes de entrar a eso, también el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 11, del verso 13 al 15, volvió nuevamente a hablar acerca de los falsos apóstoles o falsos obreros. Y él dijo: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que, dice Pablo, no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay cosas, hermanos, que son muy obvias. Yo creo que platicando la otra vez con el hermano Daniel, hablábamos sobre algunos aspectos que él vivió en algún otro lugar, y hablábamos de esto. Decíamos, bueno, aquí, ¿qué pasa con el discernimiento? Aunque hay cosas que la verdad no necesitas discernirlo. Hay cosas que por el mismo sentido común no te checan. O sea, dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? Y es importante que nosotros entendamos, pues, que todos tenemos un llamado de parte de Dios a discernir, tenemos la capacidad de discernir, claro, pero este don, como lo dije hace un momento, va más allá, ya que el Espíritu Santo le da a unas ciertas personas, cristianas obviamente, el discernimiento para poder ver lo que otros no ven. Y esto sucede, es como una percepción que el Espíritu da, en donde la persona distingue lo que el espíritu que hay en esa persona, ¿verdad? Es como un policía, si lo podemos llamar de esa manera. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 13, vamos a ver el propósito que tiene este don de discernimiento. Bueno, el primero de estos propósitos, el primero podría llamar, uno de los propósitos de este don, es el de poder poner al descubierto a los mismos siervos de Satanás. Este don hace que la persona que aparentemente todos lo ven como una persona espiritual o que tiene realmente una relación con Dios, esta persona que tiene el don de discernimiento es capaz de poder poner al descubierto sus intenciones. Ahí en Hechos 13, empezando por el verso 6, dice que Pablo y Bernabé atraviesan la isla de Pafos y encuentran a un hechicero. Dice, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, algunos dicen gobernador, Sergio Paulo, que dice varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el encantador, pues así se interpreta o se traduce su nombre.
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y te quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y de inmediato cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Dice que el apóstol Pablo no le tomó mucho tiempo para darse cuenta quién era el que estaba de fondo detrás de este hombre, Elimas, ¿verdad? Bar Jesús, hijo de Jesús, obviamente no del Señor, sino de un hombre que se llama Jesús. Entonces, vemos cómo este don tiene el propósito de sacar, de descubrir aquello que muchas de las veces la gente no lo puede ver, y ustedes van a ver conmigo casos bíblicos increíbles de hombres de Dios, en lo particular uno de ellos que era un gran evangelista, y él nunca pudo discernir quién era el que estaba con él a un lado, y que era un hombre que ni siquiera era cristiano, ¿verdad? Y era el que le ayudaba a recoger las ofrendas, y era el que le ayudaba a sumergir a los hermanos en las aguas, prácticamente era su mano derecha. Ahorita vamos a ver. Número 2, otro de los propósitos de este don es también identificar los planes de Satanás y poder separar. Por eso dije, la palabra discernir es separar en sus elementos. Es como hacer un estudio minucioso en donde puedes poner cada cosa en su lugar, distingues, ¿verdad? Cómo está formado ciertos elementos, ¿verdad? Cómo se componen, y haces un estudio muy minucioso de esto, y eso es lo que este don hace, porque el segundo punto del que estoy hablando es que se da cuenta de cómo Satanás quiere intervenir, ¿verdad? Muchas veces de manera directa como Elimas, pero también de manera indirecta. Si me acompañan a Hechos 16:16, vamos a ver cómo este don actúa y la manera en que el Espíritu Santo saca a la luz con el fin de que la gente se dé cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Aquí dice en Hechos 16:16, y aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración, está hablando Pablo, bueno, Lucas hablando de Pablo y de ellos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escuchen ustedes lo que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Yo les pregunto, ¿había algo malo? ¿Había alguna distorsión? ¿Había mentira en lo que estaba diciendo esta mujer? Nada, en lo absoluto. Todo lo que esta mujer, obviamente que estaba poseída, todo lo que ella decía era verdad. Todo lo que ella dijo, ¿qué dijo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Sí, eran siervos del Dios Altísimo. Ellos les anunciaban el camino de salvación, sí. Sin embargo, dice el verso 18, que hacía esto durante muchos días. ¿Qué quiere decir muchos días? Probablemente semanas, ¿verdad? Hasta que, desagradando a Pablo, o sea, Pablo se molesta de estar continuamente encontrándose con esta joven con un espíritu de adivinación o de pitonisa, dicen algunas otras versiones. Le desagrada a Pablo, y entonces se vuelve hacia ella, a la chica, y le dice, no a la chica, al espíritu que está en la chica, porque acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, no es contra personas, no es contra individuos, es contra aquello que está motivando el espíritu de la gente, en este caso del mismo Satanás. Y dice que entonces le ordenó, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y en ese momento, dice, salió en aquella misma hora. Y dice también la Biblia, si ustedes siguen leyendo, que entonces, viendo sus amos que se les había acabado la ganancia, porque esta chica que tenía ese espíritu de adivinación les daba mucho dinero, y esto, déjenme decirlo, es muy cierto. Ahora nosotros en la televisión
hay algunos programas en donde salen algunas de estas gurús, o le llaman mediums, que dicen que hablan con los seres, los familiares muertos de las personas. No sé si lo hayan visto, pero por ahí se acercan al supermercado, en la estética, en la calle, donde están, y le dicen, oye, tú tienes un tío que se llama, o tu papá se llama, no, sí, ¿verdad? La persona se sorprende y le empieza a dar datos muy específicos de su familiar, ¿verdad? Detalles que la persona dice, nadie sabía esto, solamente, digamos, mi familia, o mi papá, o mi abuelo, mi abuela y yo. Detalles que ustedes, pues, ustedes si lo han visto sabrán a qué me refiero. Y bueno, aquí vemos cómo esta chica, si estuviera en nuestros días, probablemente tendría un programa de televisión en donde la gente le hablaría por teléfono, ¿verdad? Y le preguntaría. Por eso muchas veces hay que ver que ciertamente existe una línea dentro de la ilusión y dentro de estos magos que hacen trucos y juegan con la mente, y eso es algo muy diferente. O sea, una persona que hace cierto ilusionismo juega con la mente, y saben que la mente, la mano es más rápida que la mente y que la vista, y hacen ciertos trucos en donde hacen que la mano izquierda haga una cosa mientras la derecha hace otra, y ya le quitaron la cartera, ya le quitaron el reloj, y hace un movimiento de dedos y pone, no sé, ¿verdad?, el as o alguna carta, la pone debajo y tiene un movimiento rápido, como estas pelotitas que ponen, ¿verdad?, y dicen, ¿dónde quedó la bolita? Y bueno, esto es algo muy diferente, pero lo que claramente está hablando aquí es que esta joven estaba verdaderamente poseída por un espíritu demoníaco que adivinaba, porque la gente piensa que esto es mentira. Incluso algunos, hasta cristianos, dicen, eso no es verdad. No, es verdad. ¿Existen personas que tienen espíritu de adivinación? Sí. Por ahí ustedes pueden tal vez ver en el periódico, en la tele, no sé, en muchas maneras. Pueden darse cuenta, por ahí aquí en Guadalajara, en el Canal 4, hay una persona que con solo darle la fecha de nacimiento, te dice exactamente, casi el color de pintura que usa para el cabello, ¿verdad? Y hasta casi a dónde vas a comer, qué restaurante te gusta más. O sea, no sé si lo han visto, ¿verdad? Pero es una cosa increíble. Bueno, esos son, cuando hay trampa, bueno, existe la trampa, pero hay personas que sí están completamente poseídas por un espíritu de adivinación. Y si ustedes se fijan, esta joven no dijo nada que fuera mentira, aparentemente. Ella estaba diciendo, sí, ellos son, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el fin de esta joven al decir, escuchen a estos hombres, ¿verdad?, que vienen hablando el camino de salvación? Confundir a la gente y hacerles ver, ¿verdad?, que ellos, tanto ella como ellos, pues eran lo mismo. Pablo se cansa de esto y pone un orden y dice, espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento se va. Y tan estaba poseída que, lo repito, dice la Biblia que se acabó la ganancia. Eso llevó a que toda la ciudad se volcara sobre Pablo y Bernabé, casi los iban a matar, porque sus ganancias, imagínense ustedes cuánto ganaban estos hombres, mucho dinero. ¿Cuánto ganan estas personas engañando? Muchas engañando y otras ciertamente con un espíritu de adivinación, mucho dinero. Bueno, vamos entonces a seguir, ahí en Hechos capítulo 8, vamos a ver, Hechos capítulo 8. En el verso 9, dice así, había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. O sea, este hombre, Simón, que era un hechicero, había engañado a la gente de Samaria, ¿verdad? Así como hace algunos años había uno que se llamaba Walter Mercado, ¿verdad? Y fue muy famoso y era el digamos el adivino de las estrellas de cabecera, ¿no? O sea, todas
artistas, cantantes iban y bueno, y así pues este hombre Simón, que había ejercido, a toda la gente la tenía ahí, ¿verdad? Dice el verso número 10, que todos, desde el más joven, más chico, hasta el más grande, pues todos estaban atentos y decían, este es el gran poder de Dios. Las hechicerías que hacía él hacían que la gente pensara, esto es poder de Dios, no es otra cosa. Y dice que en el verso 11, dice que le estaban atentos, porque con sus hechizos los había engañado desde hace mucho tiempo. Pero llega Felipe. Felipe es uno de los servidores de la iglesia, que en Hechos 6 lo pueden leer ustedes, anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dice que la gente, cuando ve que Felipe llega y empieza a predicar y ven realmente las obras milagrosas, sanidades verdaderamente genuinas de Dios, y al escuchar el evangelio la gente empezó a bautizarse, o sea, empezaron a creer el evangelio. Y dice en el verso 13 que aún el mismo Simón mismo creyó, y que después de haberse bautizado seguía a Felipe, y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba ¿cómo? Estaba asombradísimo, ¿verdad? Cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, él creía que este era un truco más y lo podía añadir a su lista de milagros. Él creyó, ¿verdad?, al ver que ponían las manos y empezaban a hablar en lenguas y que el Espíritu Santo empezaba a descender sobre él, dijo, wow. Entonces, ¿qué hizo? Pues de manera natural dice, este truquito yo lo quiero. Me gustó, ¿cuánto? ¿Verdad? Por el secreto. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Y ahí lo confirma lo que estoy diciendo, en el verso 19. Decía, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces fíjense ustedes la reacción de Pedro. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás. ¿Te fijas? A ver, la pregunta es, ¿por qué Felipe no pudo discernir que este hombre Simón, a quien acababa de bautizar, era un hombre que la verdad ni siquiera había nacido de nuevo? ¿Por qué no lo pudo ver? No tenía ese don. Tanto así que lo tenía consigo. Era su escudero. O sea, el que cargaba sus armas, el que iba con él, el que casi puedo decir que Felipe le decía, vente Simón, aquí vamos a bautizar. Yo los agarro de un lado, tú del otro, ¿no? Y ahí estaba Simón con él. Pero llega Pedro, e inmediatamente Pedro, con un don de discernimiento increíble, agudo y certero, no solamente le dijo como por sentido común, pues, ¿cómo quieres comprar esto con dinero? No, él fue más allá, porque él le habló algo que él podía discernir en Simón, ¿verdad? El primero de ellos es que su corazón no era recto, que él podía ver que este Simón estaba preso de la amargura, había cadenas de iniquidad en él. O sea, eso fue un hecho que Simón pudo discernir, Pedro pudo discernir en Simón, su tocayo. Y
Como respuesta dice que Simón el mago le dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que han dicho venga sobre mí. La historia, déjenme decirles, la historia nos dice que Simón nunca se arrepintió. De hecho, Simón empezó una línea muy herética que llevó a muchos, incluyendo cristianos, a seguir a Simón el mago, a cobrar los favores de Dios con dinero. Se le llamó la simonía, ¿verdad? Eso es un hecho histórico, y se reconoce que Simón, aparte de ser un hombre que nunca nació de nuevo, también, y aparte de cobrar los milagros que no eran de Dios, obviamente, también fue un opositor al evangelio. Incluso dicen algunos, la historia lo dice, que él mismo también fue un hombre muy ligado a otros grupos heréticos dentro de la iglesia, como los gnósticos. O sea, él también practicó el gnosticismo, y bueno, era una cosa terrible, ¿verdad? Pero no es el único caso. Vamos a ver otro caso en la Biblia. Ahí vamos a tener que irnos al Antiguo Testamento. Voy a pedirles que ahora me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer, voy a leer del verso 1 en adelante. Déjenme decirles que en cierta ocasión, en una conferencia, esto fue en Estados Unidos, en una conferencia cristiana, porque hay que decirlo, el mismo apóstol Pedro en su carta segunda dice que habría, como hubo en el pueblo de Israel falsos maestros, así también dijo, entre ustedes van a entrar, se van a inmiscuir. La palabra que usa Pedro ahí es entrar a hurtadillas. ¿Saben lo que es entrar a hurtadillas, no? Alguien que entra de manera muy, pues tratando de no ser percibido, ¿verdad? Así como pegado a la pared, ¿verdad? Y metiéndose. Bueno, esa es la palabra que usó Pedro. Y lo que está diciendo ahí es que iban a entrar falsos maestros. Y en este congreso en Estados Unidos, subió a predicar un hombre. Bueno, de hecho le dieron el lugar a un hombre en la plataforma, era un congreso grande, y subió a la plataforma. Entonces, cuando él iba a hablar, de allá atrás de lo que era el auditorio, se levantó un hombre y le dijo: yo a ti te ordeno en el nombre de Jesús que dejes a ese hombre, eres un espíritu de mentira. Y en ese momento el hombre cayó de tablita. Y todos estaban sorprendidos. Entonces corrieron a ver qué pasaba con este hombre y lo sacaron, o sea, pues a que le diera el aire y todo, ¿verdad? Y pues fueron con él, me dijo: oiga, no interrumpa aquí la plática, el congreso, ¿verdad? Eso fue cierto. Y le dijo: no, ese hombre que ustedes pusieron a predicar, ese hombre tiene un espíritu de mentira. Y todos estaban consternados. Dijo: no, mire, usted no entra al auditorio, usted se espera ahí hasta que veamos. Pues resulta que efectivamente ese hombre que habían invitado era un hombre que tenía, aparte que tenía una doctrina muy distorsionada, muy torcida, era un hombre que no era cristiano, pero era muy famoso. Entonces hoy vemos que eso pasa. Vemos que hoy en día, si una persona junta miles y todos lo siguen por Twitter o por Facebook y tiene una iglesia muy grande y hace milagros entre comillas, porque acuérdense que los milagros nunca van a ser, jamás van a ser una garantía de que la persona sea de Dios. El anticristo va a hacer grandes milagros, de hecho va a resucitar a un hombre, o sea, va a hacer cosas increíbles, va a hacer que caiga fuego del cielo. Nosotros no podemos depender de ellos, ni decir, porque alguien hizo un milagro, voy a decir que ese hombre es de Dios. Jamás, nunca. Entonces, esto es lo que pasa. De repente vemos que hay personas, bueno, yo en lo personal, créanme que tengo dudas, pero bastante considerables, sobre muchos de los que hoy en día, para muchos,
son grandes hombres de Dios, a los cuales yo verdaderamente tengo mis reservas de que incluso hasta nacidos de nuevo sean. Lo digo en serio. Y muchos de ellos hacen supuestos milagros. Eso para mí no significa nada. Yo me acuerdo que hace algunos años, ya de esto tiene como unos 6 años yo creo, sacaron en un video, obviamente grabado de manera oculta, al cuerpo de personas que trabaja con Benny Hinn. O sea, uno de sus músicos, uno de los que están ahí al frente en sus campañas, ¿verdad? Nada menos que fumando opio en un bar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el que dirige, porque él dirige las alabanzas en las campañas de evangelismo de Benny Hinn, esté fumando opio con el que le ayuda a llevar, digamos, las ceremonias o las campañas que él hace? ¿Cómo puedo yo entonces decir, verdad, cómo es posible? Ahora, no es lo único. Dentro de todos sus supuestos milagros, no ha habido ni uno solo que se compruebe que realmente sucedió. Cuando un canal de televisión de Estados Unidos, y estoy hablando de uno, no voy a poner aquí a hablar todo, porque la verdad ni es el propósito que tengo, simplemente fue un comentario, pero ciertamente me acuerdo que cuando la cadena de televisión lo entrevistó y le pidió que le diera todos sus registros de los supuestos milagros que él ha hecho, él se negó rotundamente y solamente le dio algunos de los que él consideró. Cuando la cadena de televisión fue a buscar a uno por uno, se dieron cuenta que ninguno de ellos en verdad había sido sanado o había tenido un milagro. Entonces dices, ¿qué está sucediendo? Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, su doctrina es una doctrina totalmente contraria a la Escritura. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues puedo decir que pasa lo mismo. A ver, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el día de hoy Simón, ¿verdad?, estuviera entre nosotros? Probablemente hubiera tenido su iglesia, probablemente tendría muchos seguidores por Twitter y muchos seguidores por Facebook. Y muchos lo seguirían y dirían, Simón es un hombre de Dios y no toquen a mi pastor Simón porque él es el mero mero. ¿O no es cierto? Simón, ¿verdad? Con Simón. O sea, no podemos nosotros hacer eso. Y es cierto que existe esto, claro. Y yo sé que sí ha habido personas que han tenido ese discernimiento. Sí lo han tenido. Yo conocí a un pastor aquí en Guadalajara que conocí de muchos años, desde que yo era un niño, de hecho lo conocí, ¿verdad? Y él era un rock and rollero, que cosa que yo no podía concebir, porque decía, bueno, como un pastor, ¿verdad? Usa el pelo largo, le gustan melodías y grupos de rock, de heavy metal, y es un pastor. Y yo supe perfectamente bien que cuando él pastoreó una iglesia aquí en Guadalajara, una hermana que se congregaba con él, cada vez que él se subía al púlpito, podía haber un murciélago atrás de él, así horrible. Y la gente se burlaba de ella. Dice, está loca la hermana. Y ella fue y le dijo al pastor, pero se lo dijo bien, porque la gente también Dios le habla. Y le dijo, pastor, yo quiero decirle algo en el amor de Cristo. Le dijo, dígame, hermana. Dijo, mire, pastor, yo lo amo. Así se lo dijo. Yo lo amo a usted es mi pastor. Pero cada vez que usted se sube, no puedo evitar ver atrás de usted un murciélago horrible que se posa en sus hombros. ¿Saben qué hizo? La corrió. Usted nada más está viéndome cosas y qué le importa. Y es más, ni quiero que venga. Bueno, sucede. Ahora, alguien puede decir, ay, pastor, ¿no será que la hermana como que veía cosas? Bueno, yo les voy a decir algo. Ahorita vamos a leer algo que la Biblia enseña y que nos muestra sobre un hombre de Dios, un profeta, que claramente pudo ver cómo había espíritus de mentira dirigiendo profetas para mentir. Miren, ¿ya lo tienen ahí? 1 Reyes 22. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Los sirios eran enemigos acérrimos de los israelitas. Y aconteció al 3er año, o sea, después de que 3 años tienen calma, que Josafat, que era un rey piadoso, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este rey era un hombre de lo peor, el rey de Israel. El rey de Israel le dijo a sus siervos, ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra
y que nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria. O sea, los sirios se habían tomado ciertos territorios de Israel y el rey dijo, oigan, pues ¿qué Ramón de Galán no es de nosotros? Es como decir, oye, ¿qué Tlajomulco no es de nosotros? O como México, ¿verdad? Oye, ¿qué Nuevo México y California no son de nosotros? Pues sí, pues vamos a agarrarlo, pues ¿cómo que no? Y Josafat, ¿verdad? Perdón, y le dijo a Josafat, el rey de Israel, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat, que era un hombre muy piadoso, pero también era muy demasiado tolerante, dijo, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo Josafat al rey de Israel, o sea, como él era un hombre piadoso, le dijo, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. O sea, bueno, ¿qué te parece si le preguntamos a Dios, verdad? O sea, si está bien que vayamos a conquistar Nuevo México y California, ¿verdad? O sea, ¿por qué no preguntamos para no tener un problema? Pues sí, para no regarla, ¿no? Vamos a preguntar. Él era un buen hombre. Entonces, el rey de Israel le respondió a Josafat. Sí, me brinqué mucho. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas y dijo, bueno, eran 400, pero juntó a sus profetas, ¿verdad? Y les dijo, a ver, profetas, porque era una costumbre en Israel, ¿verdad? Reunir y decir, a ver, vamos a consultar porque Dios nos diga qué. Los junta a los 400 y les dice, a ver, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré? Y ellos respondieron, ¿qué? ¿Qué respondieron? Sube, el Señor la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, o sea, Josafat, que era un rey piadoso, no se quedó conforme. Él dijo, no, pues estos son paleros, son 400 profetas que tiene este rey. Pero la pregunta es, ¿por qué ninguno de estos 400 le ha dicho que este es un pecador, que es de lo peor? ¿Por qué nunca le ha dicho? Entonces les pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, ¿aquí hay algún otro profeta? O sea, ¿hay alguno más de tus 400? 400 más uno, ¿habrá uno más? Entonces el rey le respondió a Josafat, mira, hay un hombre por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero le aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, solamente el mal. Y Josafat, que era un rey piadoso, insisto, le dijo, no hable el rey así. O sea, le dice, no, bueno, no digas eso. Si es Dios el que te está hablando por medio de él, pues hay que escucharlo. Entonces el rey de Israel le llamó a uno de sus oficiales y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, y en una era a la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas, 400, profetizaban, ¿eh? ¿Se pueden imaginar ustedes 400 hombres profetizando? ¿Qué le dirían? ¿Qué creen ustedes que le estarían diciendo al rey de Israel y al rey de Judá? Aquí dice, ¿verdad? Y Sedequías, o sea, uno de ellos, llamado Sedequías, verso 11, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro. O sea, ¿hasta dónde había llegado? Que él quería que su profecía pues fuera lo más literal posible y muy gráfica. Entonces se hizo unos cuernos de hierro y dijo, así dice Jehová. O sea, él bien propio, con todo el garbo del mundo, dijo, esta es palabra de Dios. Con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, tan es así que mira, ya los hice y de esta manera simbólica tú los vas a acabar. Y dice que todos, en el verso 12, todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo, he aquí que las palabras de los profetas todos a una voz anuncian al rey el bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos.
anuncia el bien. O sea, tú también, dile lo mismo ya para que se vayan a pelear. Dile lo que quiere oír, en pocas palabras. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él, bien obediente, dijo: sube, serás prosperado. Jehová la va a entregar en manos del rey. Pero fíjense el verso 16. O sea, el rey sabía que nunca o sea, siempre le decía la verdad. Dice: no, a ver, ¿hasta cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces ya el verso 17 claramente le dice lo que él había visto. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová me dijo: estos no tienen señor, que se vuelva cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, solamente el mal. Y Micaías le dijo: oye pues palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab es el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro de otra. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿y de qué manera? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Verso 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y se acercó Sedequías, el que había hecho los cuernos, ¿verdad?, y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te metas en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel le dijo: toma a Micaías y llévalo ante Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey, y le dirás: así ha dicho el rey, echen a este en la cárcel, manténganlo con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no habló por mí. Y enseguida dijo: oigan, pueblos todos. Saben que desde esta batalla nunca regresó vivo, así como lo dijo este profeta. La pregunta es: ¿qué es lo que este profeta de Dios vio? Él pudo claramente ver, discernir cómo espíritus de mentira, espíritus demoníacos estaban induciendo a estos profetas, 400, a decirle todo lo que él quería decir, que le escucharan. Un montón de cosas. Y eso el día de hoy a mí me parece que es exactamente lo mismo que sucede. Es muy raro que en una reunión en donde una persona está abiertamente pecando, donde abiertamente está haciendo las cosas de una manera contraria a la palabra, y alguien que dice que verdaderamente tiene a Dios y tiene su espíritu, y sobre todo cuando hay este discernimiento, no puede darse cuenta y hablar. Y yo sé que algunas veces cuando lo han hecho los han corrido, El caso que yo dije hace un momento no es único. Ha habido muchísimos casos en iglesias donde ha habido personas que se han levantado, han discernido y han dicho: esto está mal. ¿Y saben cuál es el futuro de ellos? Lo mismo que Micaías. Mételos allá al calabozo a la cárcel más profunda, manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción. Así. Eso es lo que sucede. Entonces vemos cómo este don de discernimiento es un instrumento que Dios ha dado a la iglesia para que la persona, la iglesia en este caso, pueda percibir, ¿verdad?, que se pueda dar cuenta de lo que está pasando. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos, entendamos más bien. Hay un caso en lo particular que me llama la atención y que el Señor Jesucristo fue el que lo ejerció.
Obviamente, aunque él era todo Dios, él sabía todo. Dice Juan 3 que él conocía el corazón de todos los hombres, o sea, él distinguía todo. Pero algo muy interesante, si ustedes me acompañan, vamos a Mateo 16, porque ahí pasa algo en donde el Señor Jesucristo inmediatamente discierne y ponen así, pero de una manera clara, a esta persona, en este caso Pedro, lo pone en un orden inmediato. Si ustedes leen Mateo 16 del contexto, nos dice que Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, ustedes ya saben, ¿no? Pues no, pues que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Que resucitó, que tú eres un hombre de Dios. Y él le pregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le respondieron ellos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dijo eso? Pedro. Aunque dice que todos los demás también, en otro evangelio dice, y todos estuvieron de acuerdo. Ahora, si ustedes están ahí en Mateo 16, en el verso 21, dice que Jesús empieza a hablar con sus discípulos sobre la necesidad que él tenía de ir a Jerusalén, de padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, lo dice el verso 21. Y dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿cómo vas a hacer eso, verdad? Entonces él, o sea Jesús, volviendo a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, no entiendes las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor inmediatamente discierne, ¿verdad? Se da cuenta que lo que estaba hablando Pedro no era Pedro, ¿verdad? Lo que estaba hablando ahí era el mismo diablo. Muchas veces nosotros tal vez hemos tenido experiencias donde hemos visto personas que dentro de la iglesia se oponen terriblemente a hacer algo que es abiertamente la voluntad de Dios. Y muchas de las veces podemos confundirlo. Y podemos decir: ay, pues es que el hermano, como que andaba enojado, ¿verdad? Pero una persona que tiene discernimiento puede decir: no, estaba manipulado por el diablo. Escuchen, no estoy diciendo que o sea, la posesión en un cristiano no existe, pero la opresión sí existe. Y aquí vemos un caso en donde Pedro, minutos antes, acaba de decir algo increíble que el Espíritu le acaba de revelar, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? O sea, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Pedro, esto que acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, fue mi Padre que está en los cielos. Pero después, inmediatamente después, vemos cómo Pedro, probablemente llenándose de soberbia, ¿verdad?, se le hace fácil querer corregir al Señor. Decir: maestro, por favor, no hagas esa tontería, ¿cómo vas a ir a morir a la cruz? ¿Qué? Apártate de mí, Satanás. Él puede percibir que la influencia que está detrás de Pedro no es de Pedro, es Satanás mismo tratando de persuadirlo. Obviamente el Señor no lo iba a hacer, pero lo que estamos viendo es cómo el Señor Jesucristo se dio cuenta y pudo percibir todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, ciertamente discernimos por medio de la palabra, claro. De hecho, Hebreos dice que la persona, el cristiano maduro, tiene los sentidos, ¿qué? Ejercitados, ¿cierto o no? Para el uso del bien y el mal. O sea, estamos de acuerdo en que la palabra nos enseña que por medio de ella podemos nosotros y debemos discernir cuando algo se está predicando y es totalmente contrario a la Escritura, o cuando es algo que es incorrecto. Sí, así debe de ser. Pero sin embargo, este don nos habla de una persona que puede
darse cuenta, aunque tal vez está hablando muy piadosamente, aunque está hablando las cosas muy aparentemente muy bien, dice, mira, este es un lobo, este es un lobote, cuidado. Yo me acuerdo, esto lo platiqué hace ya tiempo, cuando tuve la oportunidad de ir a Aguascalientes a evangelizar. Fuimos con un grupo de jóvenes a evangelizar y estuvimos allá una semana más o menos, y recuerdo que llegó un evangelista salvadoreño, y la verdad es que el hombre pues pasó y predicó, y sí, hablaba, aparentemente se veía, ¿verdad?, que hablaba la palabra. De hecho, él compartía con nosotros cama, y nos prestaron un cuarto grande donde teníamos unas camas, literas algunas, y ahí estábamos todos los hombres. Nosotros éramos como unos 10 muchachos, y él iba acompañado de otro. Y yo la verdad con este hombre, yo no tengo el don de discernimiento, o sea, como tal no, pero había algo que a mí no me checaba de él, y nunca pudimos hacer química. O sea, fue así como que, hermano, pues que era El Salvador, ya, está bien. Cuando pasan los días, esto ya lo platiqué yo alguna vez, llega una joven de la iglesia y me viene a ver a mí y me dice, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime. Me dice, hermano, es que fíjese, ¿usted cree en el amor? Dije, pues claro, pues es bíblico, Dios nos dio el amor. Dijo, es que fíjese que pues el evangelista, no me acuerdo su nombre, ¿verdad?, pues él me ha estado pretendiendo y él dice que me quiere. Dije, caray. Dije, bueno, ¿y tu mamá sabe esto? No, pues ese es el problema, por eso yo le digo, ¿usted cree en el amor? Pues sí creo, pero yo no creo que tú debas de andar a ocultas, ¿verdad?, con él. No es correcto, ella es tu mamá. Y le dije, bueno, ¿y tu pastor sabe? No, nadie sabe, pero es lo que yo le digo, ¿cómo ve? ¿Está mal? Bueno, le digo, bueno, pero ¿y él qué ha hecho? O sea, él habló con tu mamá, No, él me está diciendo que nos demos a la fuga, que me lleva, que nos vayamos los dos. ¿Cómo crees? Digo, no. Entonces yo inmediatamente dije, no, perdóname, ¿verdad? Y le dije al pastor, hermano, ¿sabe qué? No, el pastor estaba feliz, soñado. Ay, hermano, el evangelista que está... Dije, hermano, este hombre es de lo peor. Ay, ¿por qué me dice eso? Y le dije, mire, pastor. Y luego se descubrió, porque llegaba bien tarde. Nosotros nos dormíamos, de veras, nos dormíamos bien temprano, ¿verdad? Yo le decía, a ver, muchachos, órale a dormir. Ya nos encerrábamos. Y el hombre llegaba a 2, 3 de la mañana. Yo, una ocasión, me acuerdo que estaba dormido y lo vi que iba entrando así, ¿verdad? Hurtadí, como que no se oigan que aquí es entre... Y lo vi que se metió. Y dije, a mí qué me importa, él sabrá. Se iba a la feria de San Marcos, a los gallos. Lo que le daban a él de ofrendas, iba a apostar a los gallos. ¿Qué? ¿Tú crees, hermano? ¿Qué onda? Y le dije, hermano, este hombre es ¿verdad?, de lo peor. No, ya lo descubrieron, hablaron con él, lo despidieron, la muchacha estaba, ay, hermano. Y bueno, digo, ay, Dios mío, es que a veces no necesitamos discernimiento, ¿verdad, hermano? No, pues hay cosas que son bien obvias, ¿no, hermano? ¿Verdad? El sentido común, como lo que pasaba ya con este amigo de Mexicali, ¿no? Que eso ya era notorio, hermano, ¿verdad? O sea, digo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, el Señor Jesús se dio cuenta que era Satanás quien estaba influenciando a Pedro, ¿no?, cuando le reprochó que tenía que morir. Así es, hermanos, que tengamos mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, ya lo dije yo hace un momento, Satanás y sus huestes son capaces de hacer milagros. Decía Martín Lutero, aunque el predicador o el hombre que esté ahí haga llover milagros todos los días, ¿verdad?, si no se cuadra la palabra, no tengo por qué escucharlo. Es verdad. Si la persona que está al frente hace un montón de cosas, ¿verdad?, pero no se cuadra. Miren, había un hombre allá por los años 60 que se llamaba James Jones. ¿Alguien ha escuchado, hermano, de James Jones? Tú lo escuchaste, mi mamá también. Este hombre empezó en Estados Unidos y yo sé que genuinamente llegó a ver milagros en su ministerio, genuinamente, ¿verdad? Como otro hombre llamado William Branham, que también fue un hombre evangelista donde también sucedían milagros en su ministerio, así
sobrenaturales. La gente que entraba en silla de ruedas salían caminando, llevaban en sus muletas, salían sin muletas, o sea, genuinamente. Pero llega un momento en el que la gente empieza a ver a Jim Jones como su Dios. ¿Y qué les dice él? Todos están mal, lo que todos dicen la secta, ¿verdad? Menos nosotros. Vámonos a la Guyana Francesa, compran un terreno allá en Sudamérica, se los lleva a todos, y luego se metía con las mujeres de la iglesia, las hacía suyas, y le decía, el Señor me dijo que tu mujer va a estar conmigo, ¿verdad? Y ahí está el otro de, sí, pastor, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Sí, ese caso fue muy sonado, ¿alguien ha escuchado? Búsquenlo, busquen, en internet en YouTube hay un documental de Jim Jones tremendo. Sacan ahí las fotografías, cómo al final este hombre colectivamente les da veneno a sus seguidores y se matan todos con él. Todos ciegamente, ¿verdad? Ahí está David Koresh, allá en Texas, lo mismo. O sea, llega un punto en el que dice, hermanos, viene la persecución, no me quieren porque hablo la verdad. Entonces, sí, vamos a armarnos, y ahí están todos con sus AK-47, ¿verdad? Cuando ellos llegan, ya todos tomaron la bebida, ¿verdad? Para irnos al cielo todos. Hacen unas cazuelotas así de Kool-Aid, ¿verdad? Esas de Tang. Le echan veneno. Obvio, por ahí hubo 2, 3 que tenían más cerebro. Que, toma, chango, tu banana, ¿verdad? Ya me morí. Fueron sobrevivientes. Y ellos narraron. Pero se ve la película, que es una película Super 8, de esas viejitas. Se ve... oigan, tremendo, los cuerpos por todo el campo ahí del auditorio de la iglesia en la Guyana Francesa, incluyendo a él, todos se habían suicidado, todos. Terrible, trágico. O sea, no, por favor, hermano, no. Tengamos nosotros discernimiento, que Dios nos ayude. La persona que tiene discernimiento de espíritu, que lo use. Necesitamos que el Señor haga esto. Yo tengo un pariente, con esto termino, tengo un familiar que él fue dentro de los grupos musicales, fue uno muy conocido, de estos de Marcos Witt y todos ellos, ¿no? Pero sin embargo su vida dejaba mucho que desear. Y estando allá en el norte, en una iglesia por allá en el norte, un hombre se acercó, sin conocerlo, y le dijo, usted se tiene que arrepentir. Eso fue cierto. Y le dijo, ay, ¿usted quién es? No, le dijo, quien yo sé es lo de menos. El Señor me dice que, mire, usted es esto. ¿Verdad? ¿Qué? Y, lo cual era cierto. Y fue, hasta donde yo supe, no sé si hubo más encuentros así, lo cual espero que siempre hubiera así, para todos. Este hombre fue confrontado con la verdad. Mientras todos lo alababan en la tarima y todos compraban sus discos, como lo hacen con todos los músicos, ¿no? Hubo uno que tuvo el discernimiento y dijo, no, usted es esto, y se lo dijo clarito, todo lo que él era. Y esta persona que estoy hablando lo dijo. Él lo dijo. La verdad, fue un hombre que a mí me confrontó con mi pecado y yo le pedí perdón a Dios. Yo no sé si siguió haciéndolo o no. Lo único que digo es que hubo alguien que sí discernió, se acercó y lo confrontó. Tuvo discernimiento. Así es de que, bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos nosotros echar a andar si tenemos ese don. Amén. Pónganse de pie, por favor. Yo le pido a Dios, y lo digo en serio, que levante gente con discernimiento. Puede ser que muchos, como Felipe, nos dejemos llevar por el momento, nos dejemos llevar por la situación, y que digamos, amén, ¿verdad? Mientras otros que tienen el discernimiento, como Pedro, pueden decir, no, este hombre, ese ni cristiano es, ¿no? Y que podamos nosotros ver eso y decir, no, para eso Dios lo ha dado, ¿sí? Para eso Dios lo ha dado. 2 propósitos que yo dije que la Biblia enseña es edificar para la iglesia el cuerpo de Cristo, y número 2, la conversión de los no creyentes.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo esto nos tiene que llevar a reflexionar y a pedirte que efectivamente debemos nosotros ejercitar ese don por medio de la palabra, pero que también, Señor, tú puedas mover a esas personas que tienen ese don de discernimiento para echarlo a andar. Lo necesitamos, así como todos los demás necesitamos este don también. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí. Sé con los que no están también. Guárdanos en esta semana que comienza. Guárdanos al salir de este lugar. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.